amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sembrando Diálogos, en este nuevo martes, donde vamos a estar hablando de un tema muy especial con un invitado y amigo, por supuesto, de ambas. Así que, André, te doy ahí el pase para que presentes a nuestro invitado especial. Bien, hola a todos, ¿verdad? Y a todas quienes nos están escuchando. También saludamos a la radio de la Universidad Central y a todos a quienes nos apoyan en que este proyecto también sea publicado por ese medio. Y tal como les decía la Consu, hoy tenemos un gran invitado, gran amigo de ambas, ¿cierto? De hace hartos años, y que es un terapeuta ocupacional que actualmente se está dedicando al tema de gestión y del trabajo, apoyando como encargado de calidad en el hospital y que también cuenta con experiencia de trabajo como terapeuta en el programa de género. Así que hoy vamos a conversar un poquito de el rol del terapeuta ocupacional, ¿cierto? En un equipo vinculado como a la identidad de género y también cómo se va mezclando con el rol que tiene con calidad. Así que bien, presentamos a Ángel Olivares, terapeuta ocupacional. Súper. Ángel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Mi nombre es Ángel Olivares Fernández. Soy terapeuta ocupacional de profesión, pero hace un buen rato que estoy como un poco dedicado a trabajos más de gestión o otras líneas más administrativas, pero terapia ocupacional es la carrera que me llevó un poco para allá. Sí, así que bueno, Ángel, nosotras, como te decíamos, siempre partimos preguntándoles y pidiéndoles que nos puedan contar un poquito de ti, de lo que tú quieras aportarnos. También pueden ser de tus gustos, de tus intereses, y luego contarnos un poco cómo ha sido tu trayectoria como terapeuta ocupacional. Anticipamos que Ángel actualmente está en este cargo de gestión, pero ha sido una figura súper importante en el apoyo como esto al programa del Barros Luco, así que cuéntanos también tú, Ángel. Súper. Bueno, soy una persona, mis pronombres son él, pero partiendo primero. Mis pronombres son él, soy, como les comentaba, terapeuta ocupacional, egresé más o menos en 2018. Y bueno, conocí a Andrea en mi primer trabajo formal, por decirlo de algún modo, en el hospital. Y desde ahí también los caminos del hospital nos llevaron también a conocer a Consuelo, entonces las conozco a ambas y les tengo mucho cariño. Nosotras igual a ti. Un poco contarles de como el camino profesional que he tenido. Yo egresé, como les comentaba, el 2017. Trabajé en unas áreas que están muy alejadas de mi práctica actual. ¿Verdad? Sí, estuve en una experiencia de terapia asistida con caballos, que duró un año, que lo encontré muy entretenido y todo, pero no me gustan tanto los caballos. Era una situación como, lo pasé muy bien, me gustó mucho, pero luego tomé otro camino que tiene que ver con salud pública en el hospital. Yo, cuando ingresé a trabajar, partí como terapeuta ocupacional de un equipo comunitario. Y aquí voy a entrar un poco a contar el contexto del programa de género. Pero, claro, yo ingresé en el 2018 como un terapeuta ocupacional de un equipo comunitario de una unidad ambulatoria, ¿no? Y desde ahí, en ese espacio compartíamos varios equipos. Y empezó a ocurrir que llegaban personas consultantes que tenían experiencias o estaban viviendo procesos de hormonización, que por otros cuadros o diagnósticos de salud mental se veían con los equipos de la unidad. Y ahí a una trabajadora social, a una psicóloga y a una psiquiatra de la unidad se propusieron trabajar en este tema. Ahí más o menos llegué yo, ahí entré a trabajar y miré de manera muy curiosa la conformación de este equipo. Entonces ahí me acuerdo que me acerqué y les pregunté si podía sumarme. Había que, como muy proceso hospitalario, hay que justificar, ¿no es cierto? Mandar el por qué, cuáles son los resultados esperados, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con esa línea. Pero se logró. Pues. Entonces,
me sumé al trabajo que ya llevaban las chiquillas, que tienen un trabajo de años en el hospital en relación al tema. Saben mucho, son unas personas que yo admiro mucho desde esa línea temática, y me sumé al trabajo con ellas. De ahí tuve algunas experiencias como en el trabajo clínico, en el acompañamiento a personas con, bueno, nosotros partimos, si me doy mucha vuelta, ustedes avísenme, pero No, tranquilo, dale con confianza. Perfecto. Aparte, disculpa la interrupción, pero creo que es súper importante esta historia porque igual es un programa como bien pionero, entonces eh, queremos saberla. eh, entonces, claro, como les contaba, empezamos a trabajar con esas temáticas. Principalmente trabajábamos con personas que estaban ya en endocrino del hospital, en procesos de hormonización, y empezó a pasar un poco esta situación como de requerimientos de pases, que es una práctica muy común en relación a, que fue quizás, ojalá hoy día no sea tan común, pero en relación como a acceder a prestaciones de salud trans, Mm. este mito como del pase. Entonces también nos empezaron a llegar como algunas solicitudes de derivación en relación a ese tema. Sobre todo personas que eran como primero consultantes, consultaban en sus APS y los derivaban a endocrino, entonces un poco nos empezaron a solicitar algunas atenciones en esa línea. Y en un minuto yo creo que todavía es un tema de conflicto de que este programa, que es el programa de identidad de género, que hasta el día de hoy se mantiene, funciona en una unidad de psiquiatría porque no es una patología de salud mental. ¿No? Como hacer primero como ese disclaimer también de que estamos plenamente conscientes de aquello, pero la verdad es que es el lugar que hemos encontrado para poder ejecutarlo. Es una deuda que tengamos que salir de ahí, pero hoy día es el lugar en el que podemos hacerlo. Entonces, un poco eh, transparentar que existe también ese cuestionamiento, pero claro, en ese minuto pasaba más o menos de esa manera hacia nosotros como en salud mental. Mm. Ahí, claro, nuestros primeros acercamientos intentábamos como hacer ver que a la larga nosotros no estábamos ni cuestionando, ni evaluando, ni nada que ver con ese tema, sino que nuestra función o nuestro objetivo era acompañar, de repente resolver algunas dudas conceptuales, como tratar de ponerle nombre a algunas cosas. Y si bien no es la idea caer en las etiquetas y diagnósticos, pero en medida que se sirvan para explicarse a uno mismo, creo que sirve. ¿Sí? Claro. Entonces, como un poco el trabajo inicial del programa era ese. Con eso trabajábamos harto con este equipo. Y claro, después empezamos a acompañar a gente que ya iba en procesos más adelante y empezamos como a avanzar, ¿cachai? Con la población, y fue una experiencia súper bonita. Yo la recuerdo con mucho cariño. Generamos un grupo de apoyo mutuo, entonces también se generaban como actividades más comunitarias, e invitamos abogados, como que creo que se generó algo bien, como, bien provechoso en esa línea. Luego, un poco entre cambios de roles que tuve yo en mi trabajo, yo pasé a otro rol, más bien dedicado a la gestión del centro. Y pandemia, que también como que pandemia limitó harto un poco el desarrollo de otras áreas en salud. Me alejé de la atención clínica, pero sí me pude mantener cerca desde el área de la gestión como en la gestión del centro. El mejor jefe, chicos. Desde ahí, claro, ya era un trabajo que llevábamos haciendo con las chiquillas, insisto, las chiquillas son grandes personas en este trabajo, y buscando coordinaciones con otras unidades, empezamos como a ver qué se hacía, cómo lo hacían en otorrino, en entrenamiento de cambio de la voz, empezamos a tratar de buscar experiencias en gine, en urología, cómo poder ir armando un poco más esta red interna del hospital, pero como les digo, en pandemia todo eso como se congeló básicamente. Eran otros como las prioridades un poco en ese minuto, entonces lamentablemente se dejó un poco de lado el desarrollo.
Ya luego de pandemia se pudo volver a retomar, entonces eso puedo tener un trabajo continuado, pero a mí me pilló ya en otro rol. Cuando esto ya ocurre, yo ya estoy digamos, en otra función dentro del hospital. Creo que he tenido como la fortuna o desfortuna de moverme mucho dentro del hospital, entonces hoy día estoy en un cargo que lo que busca un poco es apoyar a todo el servicio, de algún modo, con las unidades de psiquiatría en apoyo a la gestión. Y desde ahí también me ha tocado relacionarme ya como con la coordinación del hospital en función de esto mismo. Entonces, hoy día tengo un poco más a la mano retomar aquellas actividades relacionadas a mesas de trabajo, que es algo que estamos también planeando con algunos otros actores del hospital. Levantamos en marzo un día la visibilidad trans, que también fue como, de que yo recuerdo una de las actividades, la dirigimos un poco a funcionarios del hospital porque lo levantábamos en conjunto a salud ocupacional, pero claro, enfocado en el acompañamiento y en el respeto de derechos y en todo aquello lo relacionado con prestaciones de salud trans. Entonces teníamos a Hospital Amigo que nos hablaba un poco de nombre social, de cómo, de cómo nominar a las personas según el género tomado, las anamnesis, como bien desde ahí. Kine nos contaba sus experiencias en cirugía, en acompañamiento. Entonces fue muy gratificante. Y ahora también estamos levantando una actividad, salud ocupacional está levantando esta vez para el Día del Orgullo, entonces también estamos preparando algún material y eso desde la línea de trabajo. Creo que me ha tocado lograr desempeñar algunos roles que acompañan un poco esto también desde otro lado, no desde la atención directa, pero sí desde el área más administrativa o gestión. Eso, y de que se puedan hacer posible también estas instancias como educativas igual a la comunidad que son tan necesarias. Sí, sobre todo por ejemplo, el hospital tiene una comunidad funcionaria muy heterogénea, en todo sentido, en edad, en profesiones, oficios, lo que sea en términos de función. Entonces es un desafío de algún modo también, pues, como poder tener la estrategia de poder llegar a todos igual un poco. Sí, yo creo que en ese contexto y mirando un poco la historia, yo pensaba como en la importancia, por ejemplo, que tiene la gestión, que uno lo ve como algo como súper alejado, pero que en realidad no es tan alejado de todas las prestaciones que uno efectivamente realiza, porque al final, para que estas prestaciones existan, tiene que haber una organización detrás que vaya como en lo que decíamos un rato, como en la línea de la unidad, que el hospital, de las políticas. O sea, hay un montón como de tras bambalinas de lo que uno ve como que pasa ultra piola, pero que implica un montón de trabajo, acuerdos, como coordinaciones internas, formas de derivar, contraderivar, y que las personas que a lo mejor han trabajado en el mundo hospitalario, algunos han visto más o menos, pero que en el fondo igual es un tema no menor. Entonces ahí yo pensaba un poco en lo que decías tú, como de, bueno, ahora tal vez estás en un rol distinto, acompañando estas temáticas desde otro lugar, entonces quizás ahí preguntarte como, ¿cuál crees tú que es el rol, por ejemplo, de la gestión en actividades o en espacios o en el mantenimiento o creación de espacios como estos que buscan llegar igual a la comunidad desde otros lugares que no son la atención directa? Un poco lo mencionaste, pero creo que sería bueno ser como un zoom en ese espacio, porque la gente siempre se queda como con lo que recibe inmediatamente, como sin poder ver como con más claridad este trasfondo y todo lo que significa. Entonces, ahí como tal vez si pudieras profundizar un poquito sería súper. Claro, mira, como formulabas la pregunta, Consu, pensaba como incluso en las cuestiones como de codificaciones diagnósticas. Insisto, como no es en la patologización, la gestión debe estar siempre como al servicio de las personas usuarias del hospital. No, la gestión clínica, la atención clínica no debiese estar supeditada a la gestión administrativa, sino más bien que al revés, o un poco más en un diálogo más horizontal.
Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de instituciones como de esta línea, uno tiene que demostrar los impactos, ¿no? Y cuantificar también harto. Y cuando los proyectos se levantan, se tienen que levantar como con ciertos números, como con ciertas proyecciones. Entonces, claro, para nosotros en un minuto era importante poder tener una codificación diagnóstica que nos permitiera hacer una trazabilidad, ¿no es cierto? Como poder medir, pero al mismo tiempo que no fuera patologizante, ¿no? Y hoy día, si bien los manuales diagnósticos no son, entre comillas, patologizantes, se mantienen como algunos códigos, como diagnósticos. Entonces, claro, en ese sentido hoy día nosotros tratamos de ocupar una codificación que tiene que ver más con problemas relativos a características no personales, sino como del ambiente o de la familia, como hay una línea de codificación, nosotros ocupamos uno en particular para como poder hacer esa trazabilidad. Y en función de eso, como atendiendo esos números, esas codificaciones, que se pueden levantar proyectos y se pueden pedir horas y se pueden gestionar. Como que hay un montón de cosas que en términos de la gestión uno necesita llegar con cosas en las propuestas, ¿no? Creo que ese es un rol súper importante en no invisibilizar, por decirlo de algún modo, esta temática en salud. De la manera en que hay que verla también, ¿no? Creo que eso también es una agencia, por decirlo de algún modo, de mantener la visión en el acompañamiento como un acompañamiento, no como un tratamiento como tal. Hay ocasiones que se necesita algún tipo de tratamiento, pero no es inherente, eso quiero decir, no es inherente a aquello. Claro, en el fondo el tratamiento no es porque tú tengas como estés en una transición de género o en una situación particular del género, sino que es una persona que le pasa algo y además tiene una situación tal vez como respecto al género, pero no es que porque estoy en un proceso de transición o tengo una condición, ¿cierto?, donde estoy a lo mejor en un proceso de transición, significa necesariamente, como bien dices tú, que hay como una patología detrás. Y creo que es súper importante estarlo diciendo todo el rato, porque con todos los cursos que estamos escuchando permanentemente en otros espacios, ¿cierto? Con otras miradas y otras cargas, creo que es importante como estar mostrando en el fondo esto, porque todavía hay gente que cree que pertenecer a la diversidad de cualquier tipo, no solo trans, de cualquiera, es una patología, es una enfermedad, es que le pasó algo. Entonces, incluso ahora que ya se sabe, que se ha demostrado, que se ha dicho por todos lados que eso no lo es, aún hay personas que persisten en esos pensamientos y creo que dejarlo súper claro aquí y en todos los espacios donde uno está, creo que siempre es como algo que es inevitable, que hay que hacerlo, no queda de otra. Sí, es parte como del ajuste razonable, por decirlo de algún modo, en esto, ¿cachai? Como Tal cual. Sí. que en parte es como son declaraciones de intenciones también de algún modo, pues, como, Obvio, sin duda. Y creo que en ese sentido, a mí algo que me queda siempre resonando es que como que siento que a mí me preocupa cuando de repente yo escucho estas declaraciones de intenciones porque siento que no debiese ser una como, no debería quedar la sensación de que esto fuera como por simpatía o porque es como algo como que a mí, como que yo tengo como sensibilidad como si fuera algo voluntario. Creo que tiene que ver con lo que decías tú, como esto es un tema de derechos, no tiene nada que ver con algo distinto a eso y creo que también dejarlo así de claro es súper importante. Porque la gente tiene la sensación de que fuera como, es que estos son más simpáticos de esta cuestión, entonces por eso hablan de esto y los otros no. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver como derechos, personas, equidad, igualdad, otros. Como así. sí, lamentablemente en el acompañamiento en personas de género no conforme trans, tú ves mucho eso en los lugares de atención, como que son lamentablemente de algún modo muy personas dependientes. Y esa persona no está, se enfermó, tuvo una mejor oferta laboral, lo que sea, se fue y perdiste un poco el contacto con la red, con ese dispositivo en la red, ¿cachai? Sí, eso pasa. Sí, me imagino que ese es uno de los desafíos importantes
nos gustaría igual seguir profundizando, que siempre vamos a apuntar hacia allá, pero antes yo quería preguntarte, porque nos compartiste ahora parte también del rol de TO, pero en un área más vinculada, ¿cierto?, a la gestión, al diseño de distintos espacios, actividades que puedan ser más coordinadas con distintos equipos, con también el entorno comunitario. Que entendemos que, y también reforzamos que los TO también podemos estar en gestión y que eso es de verdad muy bacán que tú también estés desempeñándose en ese rol y también demostrando a quien nos escucha que hay muchísimo que un terapeuta ocupacional puede hacer también en esa área, saliéndose un poco como de lo clínico. Y ahí Ángel, quizás pensando en que ahora fue como rol del TO un poco en este cargo más de gestión, también sería maravilloso conocer un poco de tu perspectiva sobre el rol que tiene un terapeuta ocupacional quizás acompañando en la atención más directa. Hoy en día igual es un tema del que ya se habla mucho más, hay muchos profesionales que también se manejan más en el tema, en las universidades también ya está incorporado, perdón, lo estamos incorporando. Pero aún así me pasa que veo a muchos estudiantes y que les cuesta mucho el tema. O que, por ejemplo, y aquí los voy a echar al agua, que en el Barro Luco yo acompaño a algunas practicantes y ellas también pasan con la colega que ahora está en el programa de identidad de género y te diría que todas las veces igual como que van con mucho como temor por desconocimiento, porque piensan que es algo sumamente diferente, porque no saben cómo abordarlo, porque no saben cómo preguntar, porque no saben qué decir, porque no saben si se van a equivocar en la terminología. Y siempre genera como harta ansiedad y lo primero que llegan es como, ¿qué asunto va ahí? Entonces, esa me da la impresión a mí de que es un espacio aún muy desconocido. Así que maravilloso si nos puedes compartir también de tu experiencia como en esa parte más directa. Sí, em, yo creo que igual hay en líneas como de terapia ocupacional, hay ciertas divisiones que te ofrecen los marcos teóricos que tú puedes empezar a mirar el tema de hacia dónde dirigir las intervenciones, ¿cachai? Ujú. Yo creo que ahí, no sé, por el tema de roles, es bien como transversal a, a- a- al acompañamiento en transición o descubrimiento, autopercepción, ¿no es cierto? Em, Ahí también creo que hay mucho que ver desde lo laboral. Mm. Como yo me acuerdo mucho de una experiencia en el acompañamiento de una persona usuaria que era un hombre trans, que me decía que él trabajaba en una construcción y que no se podía bañar al final del día, pues, ¿cachai? Porque los camarines que tenían abiertos eran del camarín de hombres con baños, duchas abiertas, entonces no podía bañarse después de su jornada Mm. laboral. Entonces también ocurren cosas en el trabajo y lo laboral debe ser un campo de acción también de la terapia ocupacional, la vinculación con lo laboral. eh, Eso a la larga genera permanencia en el trabajo, significado, ¿cachai? Como que creo que ahí tenéis harto que mirar. Mm. En, en algunos como conceptos en relación al acompañamiento hay una definición, un concepto que se llama experiencia de vida real, ¿no? De hecho, en algunos como dispositivos de atención, como para acceder a algunas prestaciones, te piden algún tiempo de experiencia de vida real, como es uno de los requisitos. Y es un concepto que hace referencia a vivir en el género opuesto. Todo lo hago con comillas porque en rigor hablarlo de así también separa de un paradigma más bien binario y lo planteo como que eh, estamos todavía como en una transición a entender algo como esto, como algo más un poco más abierto, por eso me enredo un poco con las manos, pero Mm. claro, entonces desde ahí empujar. Creo que perdí un poco la idea inicial pero llevándolo como a la clínica es eso, como, apoyar en experiencia de vida real, sobre todo en personas que están iniciando en cuestionarse o en autoexplicarse algunas cosas. De repente el espacio en box, llevándolo un poco a la práctica como más hospitalaria, ambulatoria,
El espacio en box es un espacio para explorar maquillaje, para explorar, no sé, uñas, shopping como en conjunto con el computador. Son espacios también de vivencia. Si tienen la oportunidad en algún momento como terapeuta ocupacional en hacer un acompañamiento terapéutico hacia un mall, hacia comprar, hacia como acercarse un poco a esa experiencia, yo creo que es lo ideal, ¿cachai? Como, sobre todo en los espacios reales, pero a veces el momento de la exploración puede ser acompañado en box o puede ser como coordinando con alguna experiencia en familia, en la casa, y como desde lo más cotidiano eso, y ya desde lo otro, lo que le comentaba, lo laboral, el acompañamiento en la universidad, de repente, siempre hay, ¿no es cierto?, como dimensiones de exclusión en esto, ¿no? Y como hablando un poco más desde la interseccionalidad, esto es una intersección, como hay dimensiones de exclusión en esto. Las personas trans, como un término más paraguas, ¿no es cierto?, personas no binarias, trans, como todo un concepto, tienen más barreras que superar y que no solamente en su gran mayoría son personas trans. Me refiero como solo personas trans, me refiero a que hay problemas de educación, hay problemas de acceso al trabajo, hay problemas de exclusión familiar. Está súper comprobado que, o súper estudiado, mejor dicho, que las personas con intentos de riesgo suicidas que son de la comunidad trans presentan un índice mucho mayor. Entonces, no es solamente esa dimensión. Y también creo que un poco el racionamiento profesional de la terapia ocupacional debe integrar como todas esas líneas de la vida, ¿no? Como mirar un poco todo eso, tener una perspectiva más bien panorámica. Eso lo encuentro súper importante porque efectivamente, como bien dices tú, en esta situación, voy a decir situación, ¿ya? Pero en esta vida, ¿cierto? Desde lo trans, como que se cruzan líneas, ¿qué es lo que decís tú? Como es a esa misma persona, como que lo trans es una cosa en la que se intersectan, como bien dices tú, un montón de cosas. El acceso al trabajo, la violencia, la discriminación como estructural y también como microdiscriminación en los distintos espacios. El hecho de que efectivamente a veces hay dificultades al acceso a salud, también a veces hay dificultades en la educación, en el tipo de trabajo, o las oportunidades laborales que hay disponibles, todo, como también todo el prejuicio social, que hace que también a lo mejor una persona que está viviendo desde lo trans también tenga como miedo a probar algo diferente, pues, a propósito de lo mismo. Y por lo Sí, mismo lo que decías tú, como la importancia a veces de generar estos espacios seguros, que a veces puede ser el box en ese proceso de exploración o en ese proceso como más afirmativo de quién es esta persona y de poder como eh, experimentar ciertos aspectos de la vida que a lo mejor en otro espacio no puede, porque a veces sí tenemos familias muy colaboradoras, pero a veces la familia también es un espacio como poco afectivo, poco asertivo, poco acogedor. Entonces, como eh, eh, claro, los pilla sin herramientas, pues, y ahí con lo que tú mencionabas, Conso, al principio, a la larga, la experiencia usuaria, por decirlo de algún modo, en un hospital, va a definir qué tanto tú te acercas a consultar por tus problemas de salud, ¿cachai? Entonces, si tú llegaste al hospital y el guardia te miró mal, te trataron, te maltrataron, tu experiencia como usuario en el hospital va a ser mala y no vas a consultar, ¿cachai? Como que a la larga esa distancia se genera aún más. Eh, Creo que eso también en términos como de calidad y de gestión es algo que también se tiene que ver, ¿cachai? absolutamente. Y como que yo lo quiero extrapolar como algo como que para la gente que a lo mejor no se lo puede imaginar, pensemos cualquiera de nosotros, ya nosotros a lo mejor no estamos viviendo desde lo trans, pero cuando uno va a un lugar a atenderse y la secretaria te mira con cara de poto, te dice una cosa como poco agradable,
dice de mala forma, oiga, usted tiene que ir a no sé dónde, o cómo vino para acá, o cómo no fue a no sé dónde antes. Eso es pésimo. Y uno dice, no voy más donde el doctor. Ahora, si uno extrapola esta experiencia, que a lo mejor fue única, que a lo mejor todos nosotros hemos vivido alguna vez, con personas que además viven eso más sistemáticamente a propósito de su situación de género y a propósito de un montón de otras cosas más, y donde ya no es solo el médico y la secretaria, sino que podría ser casi que toda la gente que está ahí, que te trae a un lugar y todos te miran raro. Entonces, como que para que la gente se imagine como la intensidad de aquello. Entonces, como que creo que eso es súper importante para generar conciencia respecto a la visibilidad, pues, que además este mes está como un poco, ¿cierto?, como más enfatizada a propósito del mes del orgullo. Claro, Y quizás ahí preguntarte un poco, porque a mí de hecho alguien me preguntó hace no tanto, ¿por qué hay un mes del orgullo? Como, ¿por qué es necesario mirar esto? Entonces claro. quizás ahí preguntarte a ti, tanto como en tu rol de TO y también como en tu rol como gestión, ¿por qué es importante como conmemorar o mirar, ¿cierto?, con más énfasis en un momento estas experiencias. Claro. Sí, es, me llama hablarlo desde el rol del TO, desde el rol de la gestión, pero también del rol de un hombre cola, ¿cachai? Si yo, en ese sentido también creo que hay pequeños activismos, aunque no sean activismos normales, pero hay pequeñas acciones como de activismo cotidianas que se pueden ir haciendo, ¿cachai? Claro. Em, perdóname, ¿no? Me desaparecí un poco de la pregunta, Consu. Sí, estábamos ahí preguntándote y conociendo tu perspectiva por la conmemoración del mes del orgullo. Y también ahí lo queríamos ligar a que, claro, pues nos comentaste que igual estás planificando a nivel hospitalario poder hacer una actividad que apoye en la conmemoración. Y esa era como la pregunta, como por qué necesitamos este espacio? Em, claro, ahí el orgullo de la larga trae un poco la reivindicación de algunas cosas, pues, ¿cachai? No sé si con lo que voy a decir me estoy yendo muy en la bola, yo creo que puede ser una muy mala comparación, pero a la larga, insisto, me estoy metiendo en un terreno que quizás no me estoy metiendo, pero el feminismo no se llama feminismo porque es como, no se llama igualismo por algo, ¿cachai? Es Mm, porque una hegemonía, ¿no es cierto?, donde hay una relación Claro. jerárquica, entonces no Total. tiene con una equiparación, ¿cachai? Y si dijéramos igualismo, no estaríamos dándole espacio a una realidad. mm, Quiero como relacionarlo un poco a la idea también del orgullo, ¿cachai? No, da un espacio a una realidad y a una hegemonía y a una discriminación que se sigue viviendo. eh, Estamos mostrados por todos lados, ¿cachai? Hay muchas teorías, la teoría, ¿no es cierto?, el concepto de estrés de minoría, ¿no es cierto?, mm, que un poco habla de este estrés adicional a alguna situación que ya es estresante por ser parte de la comunidad, ¿cachai? Entonces, claro, yo, persona homosexual, estoy casado con un hombre, llego a un trabajo nuevo, no conozco a nadie, entrar a un trabajo nuevo ya es un estrés, y Claro. se me nota si lo puedo decir, si no lo puedo decir, a quién se lo puedo decir, a quién no, es mm, un estrés adicional, ¿no es cierto? Y un poco ese concepto trata de explicar aquello. Un poco con todo eso yo creo que no quiero decir justificar porque no vamos a entrar a justificar si esto ha sido o no, ¿cachai? Pero plantea ahí un raciocinio para pensar en las líneas del orgullo, ¿cachai? Creo que me lo explico un poco así. Y desde el otro, claro, hoy día estamos apoyando una actividad, perdón, estamos apoyando una actividad que fue convocada desde Salud Ocupacional del hospital. Nos convocaron y, claro, nuestro lema, por decirlo en esta presentación, tiene que ver con el estigma en salud y cómo generar espacios seguros para la atención. mm, Em, hay pequeñas cosas que se pueden ir haciendo como para poder disminuir los sistemas de alerta, por decirlo de algún modo, de las mm, personas que ponían en la atención.
¿no es cierto? Y tienen que ver, bueno, con cosas en el trato, ¿no es cierto? Cuando yo estoy haciendo una anamnesia, una entrevista inicial, no le pregunto a un chico si por su esposa, porque estoy haciendo estoy asumiendo ciertas Claro. cosas. Hay que hacer adecuaciones un poco entonces en epicrisis, están, ¿no es cierto?, el uso de piochitas, chapitas, la cosa que cualquier señal un poco que disminuya a bajar un poco esas defensas naturales que algunas personas por su historia vital pueden traer. Tampoco quiero decir que todas las personas de la comunidad viven con las antenitas de venir 100% activadas todo el tiempo, ¿cachai? Pero tienen que ver con las trayectorias vitales. Y sin duda es una situación que puede generar una exclusión y un momento que, sobre todo en la atención en salud, no debiese pasar. Sí, y qué pasa demasiado. Tal como compartían hace un ratito con las primeras miradas, las entradas, donde se recepciona a la gente, en verdad, bueno, yo comparto harto también lo que tú estás ahora mencionando, Ángel, vinculado como a los modelos de estrés de minorías y creo que por eso también entonces se vuelve tan importante poder conmemorar este mes el tema del orgullo, pues con la finalidad de poder visibilizar también como las vivencias a las que puede estar expuesta las personas que forman parte de la comunidad y poder también ir abriendo más espacios de conocimiento, espacios educativos también, espacios que siguen siendo tan importantes y tan relevantes. Yo me acuerdo que cuando tú comenzaste en el programa, ¿te acuerdas de una vez que hicieron capacitaciones y tú me pediste que viera como la presentación y como los conceptos o un informe? Yo me acuerdo que le decía a Ángel, no puedo, explícamelo otra vez, no sé si te acordáis, como eran tantos conceptos que para uno, estoy hablando, no sé, Ángel, ¿hace cuántos años fue? ¿6, 7 años? ¿8 años? No sé, fue hace rato. Es demasiado Sí, más. fue hace demasiado, fue hace varios años. Pero los conceptos como que cuando uno no está familiarizado, efectivamente, cuesta a veces poder incorporarlos y ahí quizá me pareció súper interesante lo que dijiste de las cosas que sí podemos ir haciendo para ir mejorando, bueno, como humanos en general, pero también en el contexto de salud, desde el lenguaje, desde la manera en la que preguntamos, de que nos cuestionemos si asumimos cosas como decirle a alguien, no sé, a una mujer inmediatamente ya y está pololeando, sí, ahí cómo se llama su pololo, de poder quizás indagar la manera en la que le gusta que le llamen, de poder indagar los pronombres también con los que se identifican. Entonces creo que hay hartas cositas ahí que uno como profesional es importante que vaya adquiriendo, incorporando. Y creo que también como sin temor, como a veces uno puede que se equivoque, que confunda un concepto o que uno no conozca todos los conceptos que han ido saliendo también asociados a la comunidad o permitir también que las mismas personas que forman parte a uno lo vayan como educando, le vayan enseñando. Como a mí también muchas veces me pasa eso, hay cosas que aprendo en las sesiones por las personas que acompaño, entonces quizás también es importante reforzar que podemos permitirnos como aprender y que también se lo refuerzo harto a los estudiantes que a veces como que se asustan mucho, que es como, ay, si me equivoco en la manera de mencionar y es como, bueno, como puede pasar si también estamos ahí en ese proceso. Y desde ahí, Ángel, quizás preguntarte con esta misma línea como, ¿cuáles sientes que son los desafíos que has visualizado tú, tanto quizás en el acompañamiento que has hecho directamente, como en tu rol de gestión, o desafíos a nivel más allá del hospitalario, sino también como sociedad que podemos tener respecto al acompañamiento en esta área? Ya. Mire, con lo primero que decía ahí, André, sí, como que a veces en mi principio igual me daba como cierto temor no embarrarla, pues, ¿cachai? Em, Esto en mi experiencia, eh, yo creo que, insisto, esto es mi experiencia, pero las personas saben un poco o perciben cuando uno se equivoca. Mm.
y cuándo no. Yo creo que ahí hay una cierta habilidad que se desarrolla, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, las personas que trabajan o acompañan no tengan miedo a preguntar los pronombres, es una cuestión que se pregunta una vez, ¿cachai? Y si queda registrado, no hay que pasar por, si te da mucha como ansiedad esa situación, solo la vas a preguntar una vez, como existen maneras de registro, entiendo muy bien el temor a no equivocarse, y yo creo que hay dos pasos en eso, que uno es informarse, ¿no es cierto? Si yo efectivamente si veo en una ficha que tiene un nombre, después otro nombre entre paréntesis, y después los apellidos, y no sé, obvio que me va a poner nervioso. Pero si yo ubico, sé que la norma 21 establece, ¿cierto?, norma, la identidad, ¿cachai? Yo creo que ahí uno igual se puede sentir un poco más seguro. Y la segunda forma es equivocándose y pidiendo disculpas, reparando, formándose más, ¿cachai? Pero en ese sentido, como ojalá no tener tanto miedo, o que el miedo no les paralice, ¿cachai? Y en términos de desafíos, son todos, en esta situación como laboral en la que estoy ahora, creo que todo es tan dinámico y los desafíos también son todos tan dinámicos, ¿cachai? Eso es muy cierto. Que un día esto tiene mucha importancia y es lo primero que tenemos que ver, y al día siguiente eso no deja de estar, pero aprecio otra cosa, ¿cachai? Entonces, en esa línea, claro, los desafíos están en todos lados, por decirlo, como si yo me voy a mirar, inventando, no sé, pues estadísticas de OIRS, en buscar los reclamos asociados a esto, tengo también desafíos ahí, ¿cachai? Si quiero mirar epicrisis, registro clínico de GTI, todo eso, también tengo otros desafíos. Si quiero aplicar encuestas, ¿cachai? También son otros desafíos. Entonces creo que en esa línea, un poco lo entretenido, entre comillas, de la gestión es que podéis navegar entre varias de esas cosas, ¿cachai? Yo creo que eso me ha dado un poco la experiencia laboral en la que estoy hoy. Entonces, en términos de desafíos, hay muchos desafíos como que seguir abordando y trabajando. Esto mismo de poder establecer como aportar en realidad a establecer una cultura de inclusión en un sistema institucional, creo que es parte de los que estamos, de uno de los desafíos que estoy tomando ahora, ¿cachai? Entonces, por ese lado, bien, contento un poco de trabajar en aquello. ¿Sabes qué pensaba mientras te escuchaba? Como que uno de los desafíos, bueno, yo voy a transparentar, porque yo lo he transparentado antes, pero lo voy a transparentar en este capítulo que no lo he dicho, que yo también trabajé un ratito así en el programa de género, y que era algo que yo no había podido hacer en el otro lugar donde había trabajado, porque estaba en otra área. Y la verdad es que a propósito de esa experiencia que tuve esos meses en el hospital, me traje el tema de género, como dicen, me traje la pelota para la casa, me traje el tema y obviamente empecé a investigar mucho más. Hoy día acompaño tesis en el área, he ido como exponiendo algunas cosas, publicando algunas otras. Un poco lo mismo que decís tú, como el tema es aprender, como al final la idea obviamente es ayudar a otro, pero también aprender y hacerlo mejor. Y creo que un desafío que yo creo que está en todas las áreas, y eso incluye la docencia, tiene que ver con no perder de vista el tema. Por lo mismo que dices tú, salen 3.000 urgencias de otras cosas, de otros temas, salud mental, el tema, por ejemplo, ahora lo que está pasando con la salud mental en los colegios, lo que ha pasado con el tema de la prevención del suicidio, con chorrera de temas que son súper, súper importantes, y estos Cosas temas van quedando relegados. más Todo. Ahora con todo lo que está pasando a nivel social, lo del CAE y todo lo demás, Sí, entonces po. como que estos temas van quedando como un poco como en el borde, y el gran peligro es como que pierden visibilidad. Y yo creo que en ese contexto, como bien dijiste tú, claro, si yo voy a buscar qué es lo que pasa, por ejemplo, con los reclamos en esta área, o con la encuesta, o lo que sea, pero en el fondo hay alguien atrás que tiene que estar mirando eso para que eso aparezca. Porque si no,
se nos va por el lado, y yo creo que ahí hay un desafío que es tal vez institucional en tu caso, porque tú estás en el hospital, como en un ramo, en un área de gestión. En nuestro caso, por ejemplo, darle espacio a estos temas en nuestro podcast, que es una forma de darle visibilidad también. eh, Nosotras, en la labor docente con la Andrea, como de darle visibilidad a estos temas dentro de lo que nos permite, ¿cierto? El desarrollo profesional. Y yo creo que darle visibilidad en los distintos espacios y niveles en los que uno se va desarrollando cuando ya está un poco más sensibilizado con esas temáticas, ¿cachai? Como, porque al final, ese es el, yo creo, gran riesgo de que estos temas, como que mucha gente los desconoce y como los desconoce, se van como difuminando entre todas las urgencias y experiencias y situaciones cotidianas que vivimos todos nosotros, aún más en el mundo actual. Sí, y como tú dices, como que es una intersección que podéis llevar a muchos otros temas, adulto mayor, sexualidad trans, discapacidad, ¿cachai? Trabajo, en ese sentido, un poco ojalá que todo se empiece como a interrelacionar, ¿cachai? A integrar en ese sentido, en todas las áreas del trabajo, ¿cachai? Como que, no sé, yo me acuerdo en un momento cuando, como tú comentabas, Consu, en un minuto, creo que hicimos un poco de match entre como el equipo de memoria, el equipo de género, ¿cachai? Y como algo también se podía cruzar ahí. Entonces, todo muy interesante, ¿cachai? Así es. No, y me parece súper interesante. Por ejemplo, yo ahí voy a contar una infidencia personal que ya alguna vez he mencionado, no sé si por completo, Me encanta. eh, es que a propósito de eso, como que cuando yo llegué a trabajar a la universidad, yo llegué, ya venía como después de haber llegado de acá del programa de género y dije, ya, esto no lo, como así como me voy a camisetear con esta cuestión y yo voy a traer este tema como le voy a dar énfasis. Ya. El primer año, el primer como semestre que estuve en la universidad, tal vez no tuve tan la posibilidad por un tema de como el tipo de ramo y todo, pero trataba siempre como ponerlo como en el margen. Y ya el segundo año que estuve en la U, que fue el año pasado, dije, voy a mandar algo a un congreso, ya voy a ver, yo soy más especialista en persona mayor, entonces hice un poco lo que decís tú, ya, persona mayor trans, voy a ver qué encuentro. Y me encontré con esto, y me encontré con muy poco, bueno, por un montón de cosas que ya hemos comentado en otros capítulos, a propósito de trans, que las personas en general trans no llegan a envejecer, mueren mucho antes por muchos otros motivos, entonces, entre ellos la violencia, entre ellos el suicidio, entre ellos un montón de cosas. Entonces dije, ya, listo, como voy a presentar esto en un congreso, bueno, lo logré, lo presenté, y fue como, así la gente así como, me miraba así como, ¿qué? Como no se parece en nada a lo que estamos hablando en la otra mesa, ya fin, como que qué pasa aquí. Después dije, bueno, a nivel profesional, ¿qué estamos haciendo? Empecé a explorar como que había escrito, y llegué a otro congreso, ahora con los terapeutas que trabajaban, con los trans, a ver qué encontramos desde la literatura, y como que, oh, tampoco había tanto de escrito, había, pero no tanto. Dije, aquí hay otro espacio, y este año me tocó acompañar a chiquillas que, de terapia al menos, que decidieron hacer su tesis en trans. Y que hasta ahora no había sido un tema como Mm. muy elegido. Entonces creo que, con lo que quiero decir con esto, y más allá de la experiencia personal, porque esto lo podría haber vivido cualquier terapeuta que hubiese trabajado en el área, creo que uno va abriendo espacios como caminos, reflexiones en conjunto y por separado que logran un poco eso, integrar. Y yo creo que al final otro desafío tiene que ver con eso, po, con integrar como estos temas como en otros espacios, que no son solo clínicos, como bien decíamos recién, que no son tampoco solo educativos, sino que tienen que ver como con la tipo de sociedad que Mm. queremos construir, como en este país, ¿cachai? Como cómo queremos ser todos incluidos en este espacio. Entonces, creo que es súper importante esto último que nos estáis contando y yo creo que ahí, pucha, que es importante, la labor de hacer redes, po. Y ahí la gestión, pucha, que es importante para poder construir esas redes, pues esas redes no se construyen solas, como que no pasan más.
Entonces yo creo que ahí yo admiro mucho el trabajo de la gestión porque es súper de hormiga y la gente no lo ve mucho, pero es súper de hormiga. Así que nada, yo estoy feliz con lo que nos estáis contando. Queremos fotos después. Queremos fotos de la actividad. Ya ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? 20, el jueves 25. Ah, Ah, El jueves 25. Sí, hoy. ahí bueno, las personas que están hoy día en bienestar y salud ocupacional también están muy alineados con todo esto, entonces sus propuestas siempre también son súper buenas y sus convocatorias, ¿cachai? Y su apoyo cuando levantamos desde el programa Entidad de Género el Día de la Visibilidad Trans, también nos apoyaron caleta, entonces hoy día por lo menos en la institución existe una contraparte, ¿cachai? Que yo creo que eso también pasa harto cuando trabajas en gestión, cuando no tenías una contraparte o una persona que te devuelva el diálogo, es súper frustrante y difícil de avanzar, po, ¿cachai? as- Se tiene que arar la tierra. Sí, y igual es bacán también escuchar todo lo que nos compartes, porque también has ido tú con los equipos como arando esa tierra, po, siendo referente en ciertos espacios también y como siguiendo ahí como sosteniendo y visibilizando, que yo creo que eso es importante porque con todo lo que ha ocurrido en el último tiempo, con los cambios, con el cambio de gobierno, también hubo harto temor en muchos espacios de cómo se iba a dar continuidad a la inversión como económica que se hacía en este tipo de programas. Entonces, yo lo encuentro heavy, pues lo encuentro súper fuerte, lo encuentro súper injusto, como que la gente tenga mucho temor de que va a quedarse sin este derecho a la salud y a tener un espacio por los cambios que puedan haber presupuestarios debido a los cambios de gobiernos, ¿cachai? Entonces, creo que sí es importante seguir brindando como todos los espacios que sean posibles y creo que ahí también es uno de los como roles que tenemos como comunidad y bueno, nosotros también como profesionales de salud en esta área, po. Sí, y eso es un poco como lo que mencionábamos al principio de lo persona dependiente, como se vuelve tan frágil un poco la Sí, es frágil. que, que es una barrera más, po. Mm. Sí, po, y es heavy porque yo tuve la oportunidad de hablar con personas, tanto profesionales como personas usuarias, y surge como ese temor, así como casi que no voy a tener el acceso al espacio, a las atenciones, entonces, Las como es bien hormonas, fuerte, po. claro, al proceso de las hormonas, a las otras prestaciones de salud, entonces eh, como que injusto, no corresponde que existan esas vivencias de temor también. Oye, Ángel, y ya para irnos despidiendo y cerrando este tremendo capítulo, nosotras igual queríamos pedirte o preguntarte como quizás qué sugerencias tienes, qué comentarios, qué cosas enfatizarías, tanto para profesionales de salud como para cualquier otra persona que pueda estar escuchando también este capítulo. Eh, yo creo que un poco lo que estábamos hablando al final, como no perder del radar, un poco la temática, ¿cachai? O necesidad, slash requerimiento, slash situación, como queramos mencionarlo, ¿cachai? Eh, para personas que trabajan en el área de salud, para personas que trabajan en la docencia, personas que trabajan en la investigación. Mm, eh, Como decía la Consu, hay pega, por decirlo de algún modo, ¿cachai? Hay mucho que hacer todavía, ¿cachai? Y creo que cada uno desde su trinchera, por ocupar un dicho, puede tener microactivismos o microacciones, como... em, yo me quiero quedar un poco con esa idea, ¿cachai? De poder llevarlo a poner el tema, llevarlo, conversarlo, mm, como naturalizarlo si queremos decirlo de algún modo también, ¿cachai? mm. Sí. Ahí me quedan, ay, yo ahora pienso y digo, ay, salud menstrual. ¿Cachai? Y el tema, que estoy como en población trans. ¿Cachai? Uh,
toman algún tratamiento de seguimiento con su matrona en sus spam, ¿cachai? Y está bueno. ¿Cachai? También hay de repente cosas que levantar desde ahí. Mm. Sí. Y ahí Sí. yo trato como de ser súper transparente a la larga, que lo que mencionas desde la experiencia en el trabajo, como probablemente la vivencia desde ser una persona trans es una visión mucho más desafiante, ¿cachai? Y uno que trabaja en esto, que tiene el privilegio, entre comillas, de poder trabajar en esto, ya hay ciertas dificultades y barreras que cruzar. O sea, del otro Mm. lado, hay que ponerle, que hay que darle, ¿cachai? Sí. Bien, Ángel, te agradecemos este tremendo capítulo por habernos acompañado y haberte sumado a sembrar diálogos con nosotras y esperamos en verdad que permita, nada, que sembrar estas semillitas de reflexiones, de cuestionarnos nuestras acciones, nuestras formas, de cómo podemos también nosotros acompañar de mejor forma, así que creo que hoy nos entregaste hartos temas ahí para llevarnos y reflexionar. Consu. Bueno, yo obviamente feliz de haberte tenido en este espacio, qué bueno poder conversar de estos temas como desde otra perspectiva y la verdad es que yo creo que quiero destacar de lo que comentaste, esto como de la importancia de no perder de vista, yo creo que todos podemos en conjunto contribuir a que sea como un entorno mucho más amigable, partiendo por el preguntar cuando no sé, eh, el tal vez como dejar de mirar al otro como si fuera algo tan distinto a mí, y también como este desafío de que a lo mejor si yo convivo con alguien que está en la diversidad o que está a lo mejor pasando por un proceso de transición, tal vez preguntarle qué necesita. Quizás como que Eso es fácil. naturalizar la situación y partir hasta por preguntar qué necesita ya es un buen pie para empezar a construir una relación mucho más saludable. Así que gracias por la conversa, a todos los que nos escuchan hoy día y nos acompañan en este capítulo también. Mm. Bien, que tengan una buena tarde. Chao. Súper agradecido, besitos para ambas, nos vemos.